les va, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Punto de Referencia, capítulo especial dedicado al Congreso Forestal Latinoamericano, Congreso Forestal Argentino, realizado en la provincia de Mendoza. Programa de Punto de Referencia totalmente dedicado a esto. Les invito a recorrer la provincia de Mendoza y también a compartir lo mejor que nos dejó el Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. Claudio Galmarini, bueno, importante para lo que significa INTA en la provincia de Mendoza, la posibilidad de la participación, el debate dentro del Congreso Forestal, ¿no? Claro, digamos, el ser sede de un congreso para una provincia no forestal como la nuestra, donde la actividad forestal no es tan importante, ni para nosotros ni para San Juan, que comparte la regional, claramente es importante. Te digo, no es forestal porque uno ve la actividad de oasis con otras actividades agrícolas, sin embargo es un sector muy importante, no solo en los bosques implantados, fundamentalmente con álamos y sauces, alicacia, sino también el bosque nativo, que cumple un rol ambiental y un valor ambiental muy importante en zonas desérticas como las nuestras. Nosotros somos de la provincia de Corrientes y ahí tal vez el principal valor sea la de los bosques implantados. Aquí es la preservación, si se quiere, de lo que son los bosques nativos originalmente, ¿no? Son las dos cosas. Nosotros tenemos alrededor de 15.000 hectáreas, por ahí te exagero un poquito más, con álamos y sauce, pero sobre todo con álamos, que abastece cierta infraestructura de aserraderos, industria maderera, sobre todo para cajonería y muebles, pero está lejos Mendoza y San Juan de satisfacer las propias necesidades de madera. Entonces, eso poco a poco, como el área es restringida, el agua es restringida, el bosque compite con otras actividades agrícolas. Y el bosque nativo, no te imagines bosques muy frondosos, sino son de especies desérticas, fundamentalmente prosopis, pero tiene un valor ambiental muy importante para mantener la condición hídrica de los suelos y también para favorecer el desarrollo de actividades silvopastoriles, es decir, la ganadería de muy baja carga, puede ser bovina, inclusive caprina es importante, asociado a los bosques nativos. Usted mencionaba el hecho del cambio climático y las consecuencias que ha sufrido respecto del déficit hídrico con el impacto en la producción. Ese es nuestro principal problema, no solo en Mendoza y San Juan, sino el oeste argentino. Hace 10 años que las precipitaciones nivias son menores a la media, digamos, al promedio que tenemos histórico. Por lo tanto, nuestros ríos tienen menos agua y como consecuencia, la población y la agricultura tienen menos agua. Hay un problema de gestión de recursos hídricos, es cierto, se pueden gestionar mejor, pero los pronósticos de investigadores del CONICET, acá hay un instituto que se llama IANIGLA, Instituto de Nivología y Glaciología, que realmente es muy serio, lamentablemente los pronósticos no son buenos. El pronóstico más optimista es que la situación de los próximos 10 años va a ser similar o peor. Y si aún tenemos menos agua, eso va a generar conflictos muy importantes entre el uso para la población, para actividades industriales y para la agricultura. Esto nos obliga a administrar el agua y a reeducarnos en la administración del agua. Vaya qué desafíos hacia adelante respecto de la ruralidad en la cual interactúa el INTA, ¿no? Siendo correntinos ustedes con tanta agua, a pesar de la sequía que tienen este año, pero la situación es muy distinta y claramente hay que gestionar el agua para uso domiciliario y el agua para uso agrícola de la mejor manera posible para ser eficientes en el uso de agua. Es complejo, nosotros desde el INTA el foco nuestro está más bien en la tecnología, es decir, en difundir e innovar en sistemas de riego y en el uso eficiente para darle al cultivo el agua que necesita, porque también muchas veces se utiliza agua de más, sin que eso impacte en un incremento en la producción. Hacer lo más racional posible el uso del recurso para producciones agrícolas. Hoy se discute puertas adentro, reunión de directores regionales, me imagino, es una realidad de prácticamente toda la Argentina, esta situación del déficit hídrico y poder empezar a ver soluciones alternativas. Sí, pero son distintas las situaciones que tienen ustedes en Corrientes o en la pampa húmeda, que se debe a menos precipitaciones hídricas de lluvias, digamos, sobre todo por fenómenos del Niño. Ahora va a cambiar y probablemente restaure un periodo de precipitaciones normales o abundantes. En la cordillera el fenómeno es mucho más complejo y la situación es más grave todavía.
porque además nosotros dependemos del agua, en los oasis dependen, en Mendoza, por ejemplo, solo el 3% de la superficie está habitada o cultivada. El 97% es secano, donde llueven en el oeste un poco menos, 220 milímetros, y si te vas hacia San Luis y hacia el este, 300, 350 milímetros al año. O sea, probablemente en Corrientes por ahí ustedes sí, en 2 o 3 días tienen esa precipitación. Así que es fundamental, digamos, poder administrar el agua. Fundamental, de eso vivimos, de eso vive Mendoza, digamos, de eso vivieron los que vivían antes acá, los huarpes. El sistema de conducción y distribución del agua, la ley de agua de Mendoza es muy bueno, digamos, ha sido ejemplo, pero hay que adornarlo, actualizarlo y gestionarlo mejor ante esta situación. Eduardo, antes que nada, bienvenido a la República Argentina, bueno, participando de este Congreso Forestal, exponiendo también de esta articulación entre el desarrollo productivo y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí, encantado de estar aquí en Mendoza y compartir con compañeros no solo de Argentina, sino de toda la región latinoamericana, cómo abordar mejor los bosques en una región en la cual se había sido la primera región en deforestación del mundo, en décadas 70, 80, 90, pero ya recientemente bastantes países han hecho progresos en reducir la deforestación, algunos la han revertido, como Chile, Uruguay, más cerca, o Cuba o Puerto Rico, y cómo seguir reforzando esa reducción de la deforestación hasta que realmente se llegue a un balance positivo, que hay muchas oportunidades en un país tan extenso como Argentina sin duda, y a la vez pensar cómo esos bosques, los nuevos y los que teníamos mejor gestionados, nos aportan biomateriales en la lucha contra el cambio climático y cómo aseguran el mantenimiento de la población rural con condiciones de vida equiparables a las ciudades. Que no todo puede ser subsidios, obviamente hay cuestiones que hay que compensar, los servicios ambientales, pero que estas personas se ganen dignamente la vida. No podemos apostar solo por tenerlos protegidos e intactos, sino que habrá que gestionarlos, y esa gestión puede generar estructuras más resistentes a las sequías, al cambio climático, a los incendios, y proveernos de materiales como madera, que digo muy importante para la bioeconomía, pero también tenemos los taninos del caso de los algarrobos de toda la zona fronteriza del Chaco, con Paraguay, como hay muchos otros productos no maderables, desde el famosísimo mate, claro, que viene de cultivos forestales. Es necesario pensar políticas públicas, pero políticas públicas a largo plazo, que trasciendan más allá de las gestiones de 1, 2 o 3 gobiernos. Absolutamente, porque el medio forestal es lento, sociológicamente rural también. La gente del medio rural va a confiar en una línea de este tipo si sabe que va a perdurar. Si se pone en marcha al año 2 del gobierno y a los otros 2 años hay cambio de gobierno y cambia las prioridades, va a ser muy difícil que el esfuerzo que se haya hecho económico, institucional, dé resultados. Es muy importante el largo plazo en esta dimensión. Me parecía interesante lo que planteaba esto de las líneas de deforestación entre cultivos. Tal vez nos cuesta poder imaginar extensiones de campo de soja, que hay muchas en la Argentina, intercaladas con forestación. Sí, obviamente, pero como todos los sectores emisores van a tener que compensar sus emisiones, qué mejor que hacerlo en la propia explotación. Una industria no puede poner árboles, los pocos que pueda poner en la zona jardinada no compensan ni el 0,1% de sus emisiones. El agricultor lo puede hacer. Hay zonas donde tiene zonas, digamos, degradadas, que no son agrícolas, que puede hacerlo allí, pero otras, el que esté en medio de la pampa no tiene sitio para hacerlo. Y la agricultura, la disposición de arbolado bien pensado, norte a sur para que minimice la sombra, especies de poco sombreado, puede ser además de un tema paisajístico, claro, muy interesante productivamente. Hay zonas con mucho viento, como en el este, en China, en la frontera con el desierto, donde hace tiempo que lo implantaron precisamente para esto. Estados Unidos, lo olvidamos a veces, un país tan liberal, más o menos con la crisis financiera del 29 coincidió una crisis ambiental al oeste del Mississippi, donde la falta de toda cobertura arbórea llevó al movimiento sobre todo de arenas. Se generó una especie de desertificación importante. Ocurrió en otras épocas en el norte de Alemania en el siglo XVIII. Y el gobierno de Roosevelt, dentro del New Deal, también incluyó el reajustar las propiedades y generar una estructura cuadriculada con arbolado intercalado, y al pocos años estaba estabilizado ese problema del
de la erosión eólica. Hoy aparecen también estas cuestiones de conservacionismo extremo, ni una cosa ni la otra. No, eso, presidente, mi primer mensaje ha sido, con el mapa forestal del mundo, recordar que los bosques están acantonados en todo aquello que no sirve para la agricultura y, por tanto, que tampoco va a tener población urbana sustantiva. Es decir, estamos hablando, porque luego están los desiertos, pero ahí prácticamente no vive nadie, es decir, de todo el ámbito donde hay una actividad económica, sea agrícola o forestal, los bosques ocupan todo lo peor, lo más lejano, lo más frío, lo más dependiente por ser montaña, lo peor, lo que la agricultura no puede valorizar. Y por tanto ahí hay muy poca gente. Toda política que de alguna manera esas zonas todavía frene más su débil capacidad económica, lo único que está es expulsando a esa población, obligándola a vivir en condiciones de pobreza. Como que la mayor parte de países son liberales, la gente, ¿qué hace? Se va a las ciudades. Es un escenario que quizá conocemos en países desarrollados que hemos avanzado más en esto, que no es positivo, que no nos lleva a ningún sitio. Y no mejora la biodiversidad, al contrario, se empeora, porque por falta de gestión se uniformiza el ecosistema y al final entramos en degradaciones por insectos, por incendios, que son mucho peor que mantener la gestión. Fundamental la articulación entre el sector público y el sector privado en función de este desarrollo. Absolutamente, es fundamental ese alineamiento, ese trabajar conjuntamente, porque la sostenibilidad solo se conseguirá si los actores privados, las comunidades y el Estado van alineados. Si van en conflicto, los resultados serán muy negativos y además hay que tener en cuenta que Argentina y en general Latinoamérica ha perdido una parte de la competencia de la capacidad industrial por proteccionismo nacional y por dimensiones de economía respecto a Asia. Quizá Brasil sea la excepción, el resto de países la han perdido, es muy difícil ya conseguir competir con los asiáticos y en calidad con Europa o Norteamérica también abandonó mucho la industria. Por tanto, en el sector de la bioeconomía sí que hay una cadena de valor muy vinculada a las producciones agrícolas y forestales y ahí hay una posibilidad de recuperar esa actividad industrial que también equilibra mucho la economía. Esperamos que estén disfrutando de nuestro programa como cada semana en esta entrega especial que nos invita a recorrer lo mejor de los temas que se discutió a lo largo del Congreso Forestal argentino y latinoamericano que se dio en la provincia de Mendoza. Lo dejamos seguir compartiendo nuestro programa. Participando de este Congreso Forestal, exponiendo sobre esta cuestión tan vigente y candente a la vez, que es la cuestión del fuego y la preservación, ¿no? Sí, es un orgullo para mí estar en estos congresos, especialmente en los forestales, donde el tema fuego cobra una relevancia muy importante, especialmente no solamente en el ámbito científico, sino también a nivel comunitario. Y a veces los mensajes o las investigaciones que hacemos desde el ámbito científico no llegan bien al ámbito comunitario y es lo que tenemos que tratar de llegar a entendernos, ¿no es cierto? Por eso son importantes estos congresos, por eso son importantes el debate de ideas, por eso es importante que vengan funcionarios nacionales y bueno, y entre todos nosotros tenemos la obligación como científicos de buscar la verdad, nos guste o no nos guste, o que a la sociedad le caiga mejor o peor, ¿no? Después el decisor político toma las decisiones, pero esa es nuestra obligación, ¿no? En esto un largo camino recorrido, una vasta experiencia también respecto a no solamente lo que ocurre en esta parte del mundo, sino experiencias como la de Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto a la preservación del ambiente, a las quemas controladas y un poco las experiencias respecto de las prohibiciones también, ¿no? Sí. Es un largo camino recorrido y un largo camino a recorrer. Nosotros tenemos mucho que aprender. Hay mucha información científica que tendríamos que volcar mucho más hacia la sociedad y hacia la gobernanza y tratar de en mesas comunes entendernos todos cuál es el rol del fuego. Yo lo dije, el fuego existió antes que el hombre, existe y va a existir aunque nos extingamos como sociedad. Entonces a veces
la propaganda, es decir, todos contra el fuego. A veces lo que tenemos que hacer, el camino es aprender a convivir, a combatirlo cuando haya que combatirlo, a dejarlo actuar en algunos ecosistemas donde es necesario para la renovación y sobre todo proteger bienes y materiales y la vida de las personas. Ahí incluso entra en alguna disyuntiva con algunos sectores ambientales que pretenden preservar todo, generar leyes que prohíban. Lo que pasa es que hay una discusión en lo que es la preservación. A veces la gente se confunde en preservar lo que digamos un cuadro que esté siempre en su lugar con el ambiente que tiene modificaciones todos los días de todo el año y de toda la vida. Entonces eso, digamos, a veces tratar de preservar el árbol individual, lo decía un ingeniero especialista en el caldenal, decía lo que hay que preservar es el caldenal, no el caldén número 1, ¿entiendes? El ecosistema. Entonces, para preservar el ecosistema, a veces hay que dejar que las funciones que cumple el fuego en el ecosistema sigan ocurriendo. ¿Me entiendo? Pero, quiero enfatizar esto también, preservando los intereses de los seres humanos, de las construcciones, de los alambrados, etcétera, etcétera. No es que estamos a decir hay que dejar que se queme todo, sino que el fuego tiene su lugar y hay que darle su lugar. ¿Por qué? Porque si no le damos lugar, se lo toma como revancha y el próximo incendio va a ser peor que este. En eso, justamente, el no hacerlo acumula biomasa y en condiciones tal vez extremas como las que hemos tenido, nosotros venimos de Corrientes estos años, con baja humedad, déficit hídrico, altos calores, son un condimento explosivo. Son un condimento explosivo, exactamente, y hay que aprender a manejar esas situaciones para tratar de suavizar esos extremos que se están produciendo, o muchas inundaciones o mucha sequía a la que le siguen los incendios, ¿no? También en eso responsabilidad, porque aquí aparece, la ganadería y el control de los pastizales que se suelen dar a la salida del invierno habitualmente. También. Pero el tema es hasta dónde, cómo hacerlo, de manera articulada tal vez entre el sector público y el sector privado. Exactamente, es eso, porque el ganadero tiene la lógica de producir más y es de eso es lo que vive, como usted como periodista o yo como investigador. Si nos cortan el sueldo es como que no podemos vivir. Entonces, pero bueno, hay caminos alternativos para encontrar un equilibrio entre esas acciones que a veces parece que perjudican el ambiente. Hay que ver también quién lo dice. Hay veces que lo dice una organización que el único interés es preservo el ambiente, y el preservar el ambiente es muy difuso. Hay que estar en el lugar, ¿no? Entonces, yo lo creo eso, que a través de la ciencia nosotros podemos ir desentrañando cómo funcionan los ecosistemas y acoplarnos a ese funcionamiento de los ecosistemas para sacarle el mayor beneficio sin perjudicarlos. Referenció el caso Córdoba con una ley de prohibición de quemas y las consecuencias, digamos, ¿no? Exactamente, lo único que hicieron en Córdoba fue, antes se hacían pequeñas quemas, que yo dije que eran como el pequeño virus que uno se inyecta de la misma enfermedad para hacer anticuerpos. Si nosotros tuviéramos en Córdoba un parche de lugares quemados con quemas prescriptas, donde el que maneja el fuego es el hombre, y no que sea el fuego el que lo maneja uno. Hay un proverbio finlandés que dice: el fuego es un buen sirviente, pero es un mal patrón. Es increíble también cómo la biodiversidad convive muchas veces con ese fuego, ¿no? Es que la gente no entiende a veces lo que es la biodiversidad. Muchas de esas cosas en Corrientes necesitan del fuego para que se ennegrezca el suelo y a su vez levante temperatura como para poder germinar muchas especies que están esperando la oportunidad para poder crecer en ese ambiente. No es que el no fuego es lo mejor. A lo mejor el no fuego favorece a las especies dominantes que van a dominar el lugar y no a la diversidad que nosotros queremos que todas las especies se desarrollen. Ahora, qué importante es poder articular la información científica
la articulación con el Estado que toma las decisiones, la capacitación y el sector privado que también cuida sus intereses, pero en función de la toma de decisiones. Sí, y también los medios. Los medios, porque a veces dicen una cosa y otras veces dicen otras. Y bueno, y nosotros los investigadores se supone que lo que hacemos es tratar de revelar la verdad de lo que sucede, cómo funcionan los ecosistemas, le guste a la sociedad o no le guste. Ese es un poco el dilema que tenemos, que a veces la gente le gusta oír lo que quiere oír, no imagínense, yo lo voy a poner en términos muy rudos. Uno ve una película de África y ve un león comiéndose una gacela y dice, ¡ay, qué malo, qué cruel! Es como funciona la naturaleza, es su comida diaria. La próxima gacela tendrá que ser más veloz. Bueno, es así como funciona la naturaleza. Nosotros no tenemos que juzgarla, tenemos que tratar de entender cómo funciona la naturaleza y a través del entendimiento hacer las intervenciones que como humanos queremos hacer para beneficio de la sociedad, pero no en detrimento de los ecosistemas. Claudio Anselmo, bueno, la provincia de Corrientes presente en el Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. Efectivamente, una presencia importante, ya que no solo hay un stand de la provincia, que la verdad fue muy visitado, muy interesante, excelente características, da muy buena información sobre la provincia, sobre lo que estamos haciendo en el sector forestal industrial, no solamente el sector público obviamente, sino el trabajo articulado con el sector privado, las inversiones, el desarrollo, y hoy con el evento de esta mañana, la mesa temática sobre oportunidades de inversiones en el sector forestal industrial de Corrientes, que permitió al público escuchar qué venimos haciendo de la provincia, las potencialidades, qué ofrecemos, qué tenemos, cuáles son las ventajas del marco tanto legal como de la posibilidad de infraestructura o de realizar inversiones y negocios en Corrientes, sino también fue muy importante que empresarios destacados del sector privado hayan contado su experiencia y en primera persona hayan podido conocer la evolución de empresas que hoy son sin duda líderes en la actividad forestal industrial. En esto lo interesante también, y que lo destacaban de la voz de cada uno de los empresarios que estuvieron en la mesa temática, es esta articulación del sector público y privado, que no es un eslogan de campaña en la provincia, sino que es una realidad concreta de trabajo. Efectivamente, así son las instrucciones del gobernador, del doctor Valdés, que desde el sector público estamos para apoyar al sector privado, que es quien da trabajo y genera riqueza. El sector público tenemos que aportar con políticas claras, estabilidad institucional, fiscal, dar las condiciones. Eso es lo mejor que podemos hacer para que aquellos que estén dispuestos a producir, a invertir y a radicarse en Corrientes puedan hacerlo con seguridad y con buenas perspectivas a futuro. El Congreso tuvo una línea transversal y tiene que ver con la cuestión del cuidado del medio ambiente, el cambio climático y un nuevo paradigma que aparece como desafío para la República Argentina y en la cual no escapa Corrientes, que es la cuestión de los bonos de carbono. Efectivamente es un tema que hoy está en la agenda ya no solo pública, sino en este caso de un congreso científico, el cual ya no podemos mirar para otro lado. La provincia de Corrientes está haciendo lo suyo, lo que le corresponde. Lo sufrimos el año pasado, esta sequía de 3 años para nosotros es inaudita, no tenemos antecedentes, pero tenemos que adaptarnos a esta situación. Por eso trabajamos no solo en la contingencia, en ayudar a asistir a nuestros productores para que continúen trabajando, sino también cambiando paradigmas y formas de trabajar, todo lo que hemos hecho sobre el tema manejo de fuego, control, prevención, que es fundamental, que a un año vista creo que nos ha dado buenos resultados y ese es el camino que tenemos que seguir. Para el cierre de nuestro programa de esta semana, no sin antes recordarles que todo el material que compartimos a través de nuestras emisiones, ustedes lo pueden repasar, lo pueden compartir a través de nuestro canal de YouTube. Punto de Referencia TV, está volcado todo el material que trabajamos semana tras semana. Además, nuestro Facebook, nuestro Instagram
Punto de Referencia TV pueden revivir también y actualizar la información a lo largo de toda la semana. Y la cita ineludible dentro de 7 días, como siempre, acá a través de la señal de T5 satelital, el canal federal y por supuesto en nuestro Punto de Referencia.